Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo episodio de este programa. Ha sido un placer y realmente un deleite poder tener este proyecto porque amamos poder construirnos a nosotros mismos a través de la palabra y poder compartir de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, para el episodio de hoy tengo dos invitadas muy especiales. Ahorita ustedes no las ven, pero quiero que ellas se presenten y son Kim y Luni. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en esta nueva experiencia? Me imagino que para ustedes también ahí, yo ya estoy un poquito más acostumbrada por mi carrera y eso, pero ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuéntenos un poquito de cada una para que ellos también puedan conocerlas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola chicas. Primero es un placer y quiero agradecer también la invitación por hacer parte de este podcast. Y pues también hola a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Y bueno, mi nombre es Luna Cárdenas. Eh, junto con mi esposa hacemos parte del liderazgo del Ministerio de Jóvenes en la Iglesia Ríos de Alabanza hace 3 años. Como tal, en la iglesia llevo más de 10 años. Y también hago parte del Ministerio de Danzas hace 6 años más o Mm, menos. sí, qué bonito. ¿Y tú, Kim? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, Mari, muchas gracias igual también por la invitación. Me presento, mi nombre es Kimberly Fuerte. Llevo aproximadamente unos 10 años desde que tomé como la decisión personal de asistir a la iglesia. Digamos que antes ya asistía con mis papás. Hago parte del Ministerio de Alabanza en la iglesia y también del Ministerio de Jóvenes en Ríos de Alabanza. Ok, ok, súper chévere. Quiero contarles que nosotras tres, últimamente, como hace 2 años, chicas, no sé, bueno, hace un tiempo, las tres hemos empezado a trabajar en el Ministerio de Jóvenes y hemos también podido amar esa parte de los jóvenes, como acercarnos un poquito, Luna como líder ya de planta en la iglesia. Entonces, cuando pensé en este episodio, de hecho no sé si se dan cuenta, pero estamos en un lugar distinto, es más un poco más charlado, porque les dije a las chicas, creo que es una charla muy de amigas y muy de poder compartir lo que hemos podido vivir como jóvenes, pero al mismo tiempo ver lo que los chicos también están atravesando y cómo sacar de eso lo que Dios dice, saquemos algo bueno de esto, saquemos un aprendizaje. Entonces, para darles el título que seguramente estará en la portada, es Más allá de las etiquetas, más allá de las etiquetas. Y cuando le conté a mi mamá, mami se va a llamar así, y Kim, y Luni, no sé qué, y me dijo, me parece muy chévere, porque yo creo que muchos de nosotros, y sobre todo los jóvenes, que creo que es una etapa tan importante en la identidad, en la construcción de identidad de cada uno, vivimos con un rótulo, o sea, como con una etiqueta, y como que nos limitamos a vivir un poco basados en la etiqueta que el mundo nos ha dicho que somos, que las personas, que de pronto otras experiencias, historias, nos han dicho, espera, tú eres esto y estás limitado a hacer esto. Entonces, no sé qué piensan de este tema, cómo les llegó, cómo fue la construcción un poco de lo que ustedes han pensado y de lo que han vivido como en su relación con Dios. Yo, bueno, digamos que sí, o sea, lo que mencionas en cuanto a que a veces la misma sociedad nos impone un tipo de Ujú. etiqueta o de rótulo. Se me venía a la mente cuando leía esta palabra y era acerca de la letra escarlata. A veces uno, sin querer queriendo, carga con una etiqueta interna, porque a veces hay rótulos externos, ¿no? Tipo, por tu profesión, por tus cualidades, por tus comportamientos, por tus talentos y así. Pero también tenemos a veces como esa letra escarlata, que es la que de pronto los demás ven también, pero la que nosotros internamente reforzamos con nuestros comportamientos, con nuestros pensamientos. Em, pero siento que sí es importante de alguna manera identificar ese tipo de rótulos o Ok, etiquetas que nos estamos, o que la misma sociedad nos impone, o que nosotros mismos a través como de procesos o circunstancias nos colocamos. ok, claro. Yo lo veo un poco como hacia el lado doloroso, porque, o sea, me voy un poco hacia el bullying y siento que este es un tema pues difícil y también, como lo decía, doloroso para las personas que han pasado por bullying, digamos, o para las personas que todavía están viviendo esa etapa tan horrible. Y a mí me pasó en el colegio, y abro un poco mi corazón porque nadie sabe esto,
O sea, muy pocos. Pero en el colegio me hacían mucho bullying por la enfermedad que tengo, porque yo no puedo hacer chichi como las personas normales, sino que tiene que ser con una sonda. Eso se llama cateterismos vesicales, o sea, si no sale nada por ahí, entonces me toca la sonda. Y Claro. a mí empezaron a decir cara de sonda. Entonces eso genera unas inseguridades en uno, como de también con el Señor, ¿por qué me hiciste así? Mm. ¿Sí? Uno eso, también, pues ahorita dije me llamo Luna, pero realmente no me llamo Luna, ese es mi apellido, gracias a Dios me tocó ese apellido, porque me llamo Elsa y en el colegio todo el tiempo, o sea, desde que tengo memoria era como el sándwich, el salpicón, el sabor, así, el zapato, y yo era como, o sea, Claro. ¿por qué? O sea, ni por un lado ni por el otro. Entonces siento que este sí es un tema sensible para mí y que de pronto quizás algunos de los que nos están escuchando lo deben estar sintiendo y es algo que, no sé, tenemos que ayudarnos también entre nosotros a sanar. Ok, sí, y te veo porque yo ya sabía esa parte, obviamente es algo que siempre eres muy cuidadosa en, por favor no digan eso, porque obviamente sigue habiendo eso, como de que uno recuerda y uno dice, fueron etapas duras. Entonces esa vulnerabilidad creo que es importante y de hecho cuando cuando pensé en el bosquejo y todo esto del planeador, siempre intento buscar una persona en la Biblia que haya atravesado algo similar a lo que se va a hablar, porque yo decía en un video, creo que estamos acostumbrados a ver la Biblia como, ¿no? Pues lo escribieron, pero pues no es muy como aplicable a mi propia vida y tal vez no logro encontrar empatía con algún personaje que haya atravesado momentos así. Y entonces yo me puse ahora, yo, señor, a ver, pensemos en una persona que haya sufrido eso. De hecho, Luni me dio el segundo personaje, el que hablaremos ya después. Pero pensaba en José, porque yo decía, Dios mío, o sea, empecé a leer la historia, siendo que uno ya se la sabe, pero empecé a leerla, como a indagar un poco en la historia. Y yo le decía a Dios, yo creo que uno coge a José y uno le sirve tantos ejemplos porque él fue, tengo acá la lista, fue odiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, esclavizado, dado por muerto, fue blasfemado por la esposa de Potifar y finalmente fue encarcelado, que yo digo, la cárcel es de los peores lugares en los que uno quisiera estar, más siendo inocente, o sea, a ver. Entonces como que yo decía, no, este hombre ha sufrido cantidad de abusos y fíjense que al principio yo iba a hablar como de eso, como que iba a hacer énfasis en estos abusos, pero Dios puso en mi corazón dos versículos fundamentales. Uno está en Génesis 37:3, que lo quiero leer, compartir, y dice, y amaba a Israel, el papá de José, a José más que a todos sus hijos, y le hizo una túnica de colores. Es como el primer contexto, o sea, está el padre, tiene a un hijo, tiene más hijos, sabemos que José tenía hermanos, pero la Biblia hace énfasis en que José tenía como ese favoritismo del papá, y entonces el papá en medio de su amor le hace una túnica de colores y se la regala y le dice como este es mi sello de que tú eres mi hijo amado y mi hijo que tiene como esa gracia especial, ¿no? Y yo, bueno, me quedé con ese versículo, seguí leyendo, porque más adelante, 20 versículos después, Génesis 37:23 dice, ellos, que está hablando de los hermanos, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y amigas, yo les comparto, nunca antes yo había visto este pasaje y lo había comparado como el Señor me lo mostró el sábado, fue que lo leí y me senté a organizar. Porque él decía, si tú ves el inicio, José era el favorito, tenía el sello de su papá, contaba como con esa identidad de que él sabía que era amado, no sé qué. Y 20 versículos después, José pasa por ciertos procesos en donde los hermanos le quitan la túnica de colores que él tenía sobre sí. Es decir, José se había adueñado de esa identidad. Él decía, yo soy el amado de mi papá, yo soy el favorito de mi papá. Y los hermanos, por X, Y razón, le quitan la túnica, por envidia, por odio, por celos. Y entonces el Señor me decía, yo sé que es una historia del Antiguo Testamento, pero cuando uno lo aterriza un poco a nuestra vida, como que yo pensaba, el Señor ha estipulado en su palabra cosas especiales para mí, como su hija, y como que me las creo todas, y salgo al mundo y me enfrento o con personas o con contextos que dicen
te voy a despojar de esto que tú crees que cual amado, cual que tienes gracia, cual que todo lo puedes hacer bien. Entonces, como que, ¿qué piensan de eso cuando se acercan un poco a la historia de José? ¿Cómo, cómo identifican un poco ese problema de identidad y de tal vez que la etiqueta de José era, primero, era un sapo, ¿no? Porque ahí decía la Biblia, él le decía a él le decía al papá todo lo que hacían los hermanos, y segundo, al favorito. O sea, cojámosle fastidio. Entonces, ¿cómo ven un poco la historia de José y también cómo la aterrizan a lo que de pronto ustedes han vivido y lo que ven que los jóvenes hoy en día están atravesando? Ujú. No, pues nada, siento que a veces sí somos muy vulnerables en cuanto a, de pronto en la juventud y así, a dejarnos robar esa identidad que el Señor ya ha dicho de nosotros. Digamos que, por ejemplo, volviendo ahorita a lo anterior, en cuanto al bullying o al acoso, de pronto, por ejemplo, ahorita contando la historia de José, eh, por ejemplo, en mi caso, digamos como que no sufrí un bullying directo, de pronto en el colegio, sino que fue un autorrechazo interno, por eso habla de pronto como de la letra escarlata, eso que a veces nosotros mismos nos la creemos. Y fue precisamente, por ejemplo, pensándolo con los hermanos de José, digamos que en mi caso fue de pronto con un comentario, o sea, con una persona que ni siquiera era cercana a mí. Entonces, a veces siento que nosotros permitimos que aún personas cercanas, o sea, imagínate, o sea, si las personas cercanas que amamos y demás van a hacer comentarios que nos van a llegar al corazón, nos van a doler, nos van a afectar, imagínate también con, si tal es el nivel como de vulnerabilidad que una persona que has visto una vez en tu vida te dice un comentario y llega a afectar tu Ujú. personalidad o tu autoestima o tu identidad, pues, porque digamos que en ese momento, yo recuerdo, yo aquí paréntesis, story time. Sí, 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 como Estaba yo. testimonio, momento, historia. Sí, sí. Digamos, por ejemplo, fue antes de entrar ya en el momento del colegio, estaba como tipo 10º 11, no recuerdo bien, pero fue como en la papelería del colegio, tipo ya antes de entrar, fue como, buenas, me regalé una, no sé, una cartulina, yo qué sé, y una de las chicas que estaba ahí, yo ya la había visto en el colegio, no éramos amigas, sino que la habíamos visto, Ujú. fue como, uy, tú tienes la voz súper gruesa, y yo, buenas. Ok, Digamos sí. que, claro, llegó un momento que ella, yo sé que le dijo, pues súper inocente, yo creo que en su momento, pero a mí ese comentario me quedó, lo Ok. atesoré y estuvo pues obviamente súper mal, pero siento que en ese momento, o sea, tal punto que yo llegaba a mi casa y yo, o sea, en mi habitación sola o en el baño como que hay más eco, y yo era, claro, tengo la voz gruesa, o sea, de pronto a diferencia de otras de mis compañeras o amigas, y yo era, o sea, literal intenté como en algún momento modular de forma Modificar. diferente y yo era como, Jesús, em, pero digamos que a veces sí dejamos que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente y terminan como silenciando de alguna manera la voz de Dios, o silenciando esas verdades que el Señor Ok. ya ha dicho de todos nosotros, o ya tiene lo que Él ya dijo de ti desde antes de que nacieras. Y cuando pensamos, por ejemplo, en que eh, le robaron su identidad a José, a veces nosotros permitimos que nos roben nuestra identidad, como por ejemplo en este caso, de pronto del testimonio, como de que de tu voz, o sea, físicamente, porque a veces se dice como, no dejes que apaguen tu voz. Y es como que en ese momento fue como, pucha, y yo intentaba, digamos que duré como una temporada de que no quiero que me escuchen hablando Mm. otras personas que no me conocen. Entonces, como que de alguna manera a veces sí permitimos que el contexto, el entorno, otras voces silencien lo que Dios ya ha dicho de nosotros y de alguna manera silenciando también nuestra propia voz o nuestra identidad. Ok. Digamos que a mí algo que me gusta mucho de la historia de José es lo que pasó después, ¿sí? Ujú. Porque de pronto, claro, él vivió todo esto, pero me gusta como él, como que el Señor le dio de alguna manera estas experiencias o esto que estuvo pasando para un nuevo José, por decirlo así. Porque si bien él empezó a tener como esa interpretación de los sueños, también estuvo como apoyando a sus hermanos por medio, o sea, al pueblo por medio de sus hermanos, bendiciéndolos y todo. Y después algo lindo que siempre me va a marcar de la historia de José es esa reconciliación que él vino a traer. Porque si bien Jesús vino a hacer esa reconciliación para todos con el Padre y poder acercarnos a Él confiadamente, asimismo lo hizo Jesús y nos mostró ese perdón que también estamos llamados a hacer.
A mí con el caso del bullying, yo subí una historia, no un reel más bien, a mi Instagram contando todo detalladamente porque es súper largo de la enfermedad, del bullying, todo. Y una de las chicas que me hacía bullying me escribió y me pidió perdón. Para mí lo valió todo. O sea, para mí luego yo dije, no, ya. O sea, ya no tengo rencor ni nada, pero son cosas que de todas maneras hay que contarlas porque de pronto algunas personas están pasando por lo mismo, pero también para que puedan hallar perdón en medio de, pues, de este dolor. Sanar, Ujú. sanar. Ustedes han contado un poco como de sus experiencias. No conocía la experiencia, la voz de Kim. Y hace 8 días o hace 15 le dije, Kim, tú tienes la voz más grave cuando cantas porque yo no alcanzo a llegar a notas tan bajitas. Pero mira que incluso lo que en su momento para ti fue como un defecto de, no, ahora soy hombre. Literal, sí. Digamos que yo lo veía como una ventaja, o sea, yo dije, si yo no alcanzo porque yo canto, no alcanzo, mi voz es súper alta, Kim está ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, como para mí es también verlo positivo, lo de Luna lo he sabido y siempre lo he tenido ahí porque yo digo como, en mi caso yo también lo viví, creo que aún no éramos cercanas cuando yo pasé por eso, yo duré 6 años en un colegio no cristiano y no sé, tal vez respiraba mucha fe en mi casa que yo pensaba que para todo el mundo era normal. O sea, yo dije, no, todo el mundo sabe de Jesús, ¿eh? Entonces, claro, para mí era como, no, imagínate que Dios me habló, Dios me dijo y a mi familia y pasó esto y la gente era como, ¿tú eres cristiana? Y yo, ay, sí. ¿Tú no? Sí, entonces, y entonces empecé un proceso de 6 años donde yo le decía al Señor, a ver, yo no entiendo cómo yo te defiendo, ¿cierto? En un lugar donde hablo abiertamente de ti y no estoy recibiendo tu apoyo. Era lo que yo sentía. Yo decía como, a ver, porque incluso me acuerdo de un profesor de religión que él me decía, a él le daba rabia que yo le dijera, eso no está en la Biblia. Entonces, claro, él también se molestaba. Entonces yo sentía, bueno, ahora me odian las personas, los profesores, mis amigos, como que... Y fueron 6 años que yo dije, 6 años es tiempo. Sí, Y es es tiempo mucho. de cargar como ese peso de, ay, me van a decir esto, me van a decir lo otro. Recuerdo mi grupo de amigas me sacó por un tiempo que para mí en esa época lo eran todo. O sea, mi identidad era como ellas. Yo soy cool porque estoy en el grupo cool. Y nunca voy a olvidar que cuando me sacaron, eso se volvió noticia en el salón. Y estamos viendo básquetbol. Y yo quería meter la cesta, pero no me pasaban el balón. Y entonces en una de esas, el niño que me gustaba grita, pásenle el balón a la excluida, pero suena durísimo. Todo el mundo me voltea a mirar y digo, yo creo que ahí reconocí, yo tengo esa etiqueta, Ujú. yo tengo ese rótulo, la excluida. Aparte que no es un rótulo de, no sé, la bajita, que por lo menos uno dice, Sí. bueno, pues ni modo, sino era la Wow. rechazada, la Ujú. excluida, esa. Y eso fue tan duro, todavía me acuerdo, que fue en la cancha. Y que fue en educación física porque son cosas que a uno lo marcan. Para cortar un poco la historia y pasar como a eso bonito que decías tú de, bueno, cómo florecer en medio de un desierto donde yo digo, esto me está quebrando. Y quería contarles a ustedes y a los demás que em, duré 6 años. El último año, yo estaba en séptimo, yo como que hasta ese momento ellos empezaron como a aceptarlo, como, bueno, está bien. Entonces como que algunos me empezaron a querer, como que ya, yo dije, uy, Dios mío, 5 años para que el sexto yo haya logrado tener como su aprobación, su amistad y que me hayan aprendido a aceptar así tal cual soy. Y ese año mis papás dicen, vamos a cambiarlos de colegio. O sea, yo dije, a ver, yo me senté con Dios y yo le dije, ¿cuál es tu lógica? Cuéntame, o sea, Te entiendo. claro, o sea, imagínate 6 años uno luchándola toda como para que a uno lo aprendan a querer como tú eres y como para que tú digas, ya llegué, ya, lo logré y ya. O sea, cambió el proceso, cambió el lugar, te vas, nos fuimos a vivir lejos. Para mí fue como, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y tuve ese momento como de crisis que yo a veces sigo viendo a José y yo digo, pobre hombre, él en la cárcel diciendo, a ver, confía en tus promesas
soñé lo que tú me diste y estoy en la cárcel por algo que yo no hice. O sea, como que, y yo creo que en la vida hay momentos donde uno se siente así, como no le hallo sentido a esto. Y la conclusión de este gran proceso, luego llegué a un colegio cristiano, donde incluso pensé que iba a ser más sencillo y al principio fue un poco más complejo. De hecho, había una chica, yo creo que si ella ve esto, sabe quién es, y ella me odiaba, o sea, ella también era como, no, esa cristiana que yo no sé qué, y yo, Gordi, estamos todos en un colegio cristiano. Y ella me pidió perdón también, ella me pidió perdón. Y esos procesos son bonitos. Cuando yo llegué a este colegio cristiano, tuve que soltar mi proceso anterior y el Señor, nunca voy a olvidar esa conversación, Él me dijo, yo te saqué del colegio anterior cuando cumpliste tu reto porque ya, así es la vida, o sea, uno va por procesos, floreces, das fruto y continúas y sigues. Y yo nunca lo había visto así, yo dije como... Entonces, la pregunta de pronto que quiero hacerles también va relacionada a cómo nos afecta tanto para mal, que ahorita lo decías Kim, pero también como para bien este tipo de procesos donde, paréntesis, en la universidad ahorita tengo un amigo que es cristiano y me dice, tú vas a decir que eres cristiana, estamos amigos y ellos son de cuarto, y entonces bueno. Y yo le decía, yo ya ahorita no tengo esa lucha porque la viví 6 años antes. Entonces, aún en medio de esas luchas salen nuevos frutos. Entonces, ¿cómo ven de pronto cómo me afecta? Tanto negativamente como positivamente en mi estilo de vida, en mis decisiones, en las cosas que hago, cómo me comporto. Ella, Kim, toda, no, yo ya no hablo, yo soy muda. Prefiero ser muda a que me digan que tengo voz de hombre. Entonces, sí, ¿cómo ven esa parte? Bueno, digamos que yo como concuerdo con que igual todos los procesos son necesarios, o sea que nos dejen una enseñanza para edificar y para salir y testificar, como si es para decir como, pucha, aprendí de esto, pero me reservo el testimonio para mí solita. Digamos que, por ejemplo, hay pues, en Romanos, que de hecho es como un versículo muy conocido por muchos, que es de que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Y uno dice, como, ¿en serio todo? Y literalmente todo nos ayuda para bien. Esos procesos difíciles que a veces traen como dolor o esos procesos que a la final terminan en gozo. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi abuelito se enfermó en pandemia, nosotros fuimos como, pues fue un proceso como súper doloroso. A la final mi abuelito terminó yéndose con el Señor. Pero digamos que en ese momento el proceso no cuando él murió, o sea, no el proceso de duelo, sino el proceso de angustia mientras que están en el hospital y demás. Yo recuerdo una oración que le hice al Señor. Obviamente todos vamos a querer orar por sanidad, ¿cierto? Y cuando le digo al Señor como que estaba súper angustiada, le digo como, papá, te pido que hagas tu voluntad. O sea, yo así orando y yo, Señor, haz tu voluntad. Cuando dije esa palabra quedé en silencio, porque fue como, tu voluntad puede ser llevárselo. Y pues en efecto, su voluntad era que estuviera con él. Pero digamos que en su momento, pasar ese proceso de, como de que, pucha, o sea, se murió, ese proceso aún, o sea, como que pude descubrir que aún en la muerte o aún en el proceso de duelo hay bendición. O sea, aún en el proceso de lágrima, de desierto, de que no hay respuestas, hay bendición al final del proceso, porque eso es una buena noticia creo que para todos, y es que siempre hay un final del proceso. O sea, hay una enseñanza siempre al final del proceso o del camino en el que el Señor nos quiere llevar. Y también pensaba como, por ejemplo, en un proceso... de preparar un postre, digamos, como que si lo aterrizamos. Y cuando, digamos, uno prepara sabe, una comida salada, un dulce, lo que sea, digamos, hace poquito me pasó con una preparación que estaba haciendo de unas mini donas, y era como que a la primera esa vaina salió horrible, o sea, no creció, se parecía a Aroipuela, o sea, literal quedaron feísimas. Y yo como... Dios mío, y fue como, lo volví a intentar hace poquito con otra receta, por allá googleé y toda la cosa, y salió. Y yo fui como, o sea, la mujer más feliz del mundo. Yo dije, montó mi negocio. Pastelería Kim, sí. Pero no, ya le tengo nombre y todo. Ahorita te lo digo. Pero cuando pasó, por ejemplo, aterrizándolo de pronto a ese momento, hay un proceso. Si yo meto
que si yo meto la leche, los huevos, la harina y me falta la levadura o me falta el polvo para hornear o me falta los huevos mismos o lo que sea, o sea, todo tiene un orden y todo tiene un proceso. Si algo me falta, esa preparación o de esa situación no va a salir algo bueno. O sea, Ujú. pero se aprende. Digamos que cuando hay errores o cuando hay situaciones que tú lo intentas y no salen las cosas bien, siempre hay una enseñanza para Ok. volverlo a intentar. Y creo que esa es como la esperanza, como en nuestra vida, como que de pronto a veces las cosas no nos salen bien, pero siempre hay una oportunidad para volverlo a intentar, como para aprender de esos errores. Pero me quedo con que todas las cosas nos ayudan para bien, o sea, todos los procesos son absolutamente necesarios, o sea para que nos deje un ascenso, nos deje una enseñanza espiritual, emocional, pero todo nos ayuda para bien y todo es necesario. Ok, gran versículo para cualquier Ujú. proceso es Sí, aferrarme a eso y decir, estoy muy mal, pero total. ayuda para Todo me bien. ayuda para Y creo bien. que fue como el versículo también rema, perdón, fue como el versículo rema en ese momento. Y digamos que cuando pasan a veces situaciones de pronto que te quedas sin trabajo, no te sale la promoción en la universidad, tus papás se separaron, que también fue nuestro caso, y es como, pucha, ¿y esto cómo me ayuda para bien? O sea, es como Sí. que yo te amo. Y es como esa conversación que uno tiene con el Señor, ¿no? De que para los que te amamos todo nos ayuda para bien. Y es como, ¿será que te amo lo suficiente? Pero es Ujú. como todo nos ayuda para bien, pero nos damos cuenta al final de ese proceso. Entonces es como interesante también como el Señor no nos revela Todo de una de vez. primerazo, como es que tú vas a salir de esta y luego me vas a estar adorando y luego me vas a estar dando gracias. Porque no es como, bueno, pues me relajo. Sino como que de pronto en ese momento, o sea, el Señor no nos lo da todo de una vez, sino es como en el proceso y creo que sí es bien necesario. Ok. Bueno, yo siento que, bueno, contestando la pregunta de cómo nos afecta, siento que es muy, o sea, nos afecta muchísimo, pero también me voy un poquito como por las ramas en el sentido de que ahí se afecta mucho nuestra autoestima, Mm. porque entonces ya tú te empiezas a creer que Ujú. eres la cara de sonda, ya tú te empiezas a creer que tu nombre es horrible y no te empiezas a verlo o lo que el Señor te dice, no lo empiezas a ver en ti. Y esa falta de autoestima nos hace sentirnos aislados, rechazados y muchas veces también como insuficientes, ¿no? Que es un poco también ligado a lo que tú decías, como mejor no hablo porque tal cosa. Y en mi caso era mejor no me presento porque ya me van a juzgar, ya me van a decir el sapito, lo que sea. Pero, y bueno, hoy en día todavía sigue siendo como muy difícil comprender esta situación porque sigue siendo difícil aprender a vernos como Cristo nos ve. Entonces, siento que el lado positivo sería aprender a cogernos de la mano del Señor, aún en estos momentos difíciles, aun cuando la gente te rotule como a su parecer, pero tenemos que rotularnos al parecer de Cristo. Entonces, sería Ok. como lo que siento yo. Sí, claro, uno termina diciendo, yo, a mí me decían la monja, para los que no saben, mi sueño es casarme. Y yo decía, las monjas no se casan. O sea, no, yo siento que a uno le va generando como esas inseguridades, pero hay algo que Kim dijo fundamental y de pronto algo que no lo tengo en el bosquejo, pero sentía de parte de Dios, como Dios no te muestra el plan, o sea, como, Ok. mira, vas a pasar acá. Hace poquito a Dani le gusta jugar live y entonces hace todo el tablero y lo arma. Y si tú juegas live, tú sabes que tú sales de la universidad y terminas en jubilación, conoces el camino, pues es un juego de mesa. Pero la vida no es así. Y entonces como que pasan cosas y decisiones que pronto uno tiene que tomar y se te nubló la vista, o sea, no tienes ni idea de qué va a pasar después, de con quién, de dónde, cuándo, por qué. Pero ahí el Señor me decía, es que esa es la fe. Ujú. Y la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe es un ingrediente, ahorita que Kim hablaba de recetas, la fe es un ingrediente como la harina, o sea, sin la harina no se hace ni pan, ni no sé, cocinar donas, no sé, algo así Lo que rico. se haga con harina. Sí, o sea, la fe es aquello que conmueve el corazón de Dios. Ujú. Y, y yo que estoy pasando por un proceso así como que yo digo, veo de aquí a 2 metros, de ahí para allá, ni idea. Quiero llegar al cielo y lo primero que quiero hacer es preguntarle a Moisés como, tuviste todo, o sea, la diste todo, fueron muchos años dándola por un pueblo
y no entraste. ¿Qué sentiste? Porque hablábamos con Pipe de que qué chévere hubiera sido estar nosotros grabando esa escena y realmente ver el sentimiento de Moisés como de, "Ay, no, la estoy viendo allá, está tan cerca, pero a la vez tan lejos y me muero". Mm. Entonces, yo lo amo por lo guerrero que es, por lo que aún en medio de todo lo que pasaba, de que él bajaba y todos adorando a cuanta cosa, pero él seguía estando como obedeciendo al Señor, aún en medio de todo, porque el pueblo también era desobediente, ¿no? Pero lo admiro demasiado y quiero, o sea, siento yo que deberíamos empezar a parecernos más como él en medio de que el mundo, porque si bien Satanás viene a uno a decirle mentiras, Ujú. entonces el mundo te dice tantas mentiras, pero tu mirada sigue estando puesta en Cristo, en decir como, no importa, o sea, el propósito de Dios quizás no era que yo estuviera en la tierra prometida, pero traje al pueblo a Ok. la tierra prometida y lo vi. Sí, Mm. quizás a veces no tenemos que tocar las cosas, por decirlo así, o estar dentro del lugar, sino verla. Y eso ya Ok. es un propósito enorme hablando un poco Sí. de Moisés. Yo pienso en Moisés. Cuando me pusiste la historia dije, wow, va. Ah, Moisés va Sí. en el episodio, porque Moisés también fue un hombre lleno de etiquetas. Tal vez no sufrió abusos como José, son historias pues digamos, Diferentes. complejas y diferentes, pero Moisés, la primera etiqueta es, tú eres el nieto del faraón, el príncipe de Egipto, y entonces como que Moisés lo definía, la posición política en esa época que él ocupaba, que era como, aquí mando yo, yo soy crack, no sé qué. Entonces, como que Dios mío, incluso esas etiquetas pueden a uno limitar el propósito de Dios, porque aquí todos sabemos que si Moisés no hubiera salido de Egipto, hubiera sido recordado como uno de los otros tantos faraones que hubieron en la historia, pero que no, realmente no cumplieron ese propósito de Dios. Entonces, tengo una frase que dice, Moisés duró 40 años pensando que era alguien por lo que hacía. Y Dios lo llevó al desierto 40 años a demostrarle, tú no eres eso. Tú eres lo que realmente vas a sacar en este tiempo de desierto. Y entonces viene un poco lo que hablábamos de esos procesos duros, donde uno realmente descubre quién es uno, ¿sí? Y creo que el desierto justamente es llamado desierto en la Biblia y ahorita en nuestra vida cotidiana que uno dice, estoy en un desierto. Porque en el desierto no tienes a nada que aferrarte, o sea, estás tú y ya, o sea, no tienes nada, ni siquiera agua que uno diga como no, fuentes de agua. Y ahorita con lo que hablaba Luni, que quiero abundar un poco en eso y también preguntar qué piensan, es que cuando uno ve la historia, como uno es mucho más visual, uno dice, Moisés no alcanzó la tierra prometida, Moisés no cumplió el propósito de Dios, no es lo que uno puede pensar. Pero si uno ve a Moisés, dice la Biblia que Moisés fue considerado amigo de Dios y que compartió con Dios cara a cara, dice la Biblia, fue el hombre que hablaba con Dios como su mejor amigo. Y a veces uno pesa las cosas y yo le pregunto a Moisés, Moisés, ¿tú hubieras preferido la tierra prometida, pero no ser amigo de Dios? ¿O fuiste amigo de Dios, pero no entraste a la tierra prometida? Y es que la tierra prometida es como ese producto, como ese postre, ¿no? Como que uno le venden. Pero es que nuestro Dios no está interesado solamente en el producto. Y yo creo que Moisés vio la tierra prometida de lejos, pero él volteó para atrás y dijo, pero todo lo que yo he aprendido con este pueblo, todo el proceso, los milagros, que se abra el mar, o sea, no, que la roca con agua, que, bueno, un montón de cosas, yo creo que ese proceso pesa más. Y yo creo que nuestro Dios es un Dios que ama el proceso porque es el tiempo más provechoso para Él y su obra en nuestro corazón. El producto te trae felicidad y te trae placer, ¿no? Pues Moisés quería estar en Canaán, asoleándose en una hamaca, pero el proceso te trae transformación y es algo que muchas veces el producto no te va a dar. Y Dios pudo haberle dicho a Moisés, no entraste, amigo, la viste de lejos, pero me conociste cara a cara. Y eso es, o sea, conocer a Dios creo que no tiene precio alguno.
Entonces, ¿cómo de pronto lo ven desde su perspectiva, desde cómo Moisés duró etiquetado, ¿no? El príncipe de Egipto, y luego fue como un pastor que uno decía, este man solo sabe pastorear y caminar por toda la tierra, nada más. Sí Y que luego caminó. fue un hombre tan poderosamente, wow, pues por la obra de Cristo. ¿Cómo lo ven? Como, Yo, no, tremendo. O sea, digamos que, no sé si me desvío un poquito con lo que voy a decir, pero, por ejemplo, que algo que se puede rescatar o lo que puede rescatar de pronto de Moisés y es como su capacidad de obedecer, que yo creo que en un momento sí habrá tenido, no sé, me imagino, su tiempo de queja o algo así, pero el tema de, o sea, obedecer es hacer las cosas con inmediatez, ¿no? O sea, sin tener la posibilidad de quejarme o considerar si lo hago o no, sino lo hago, ¿no? Y creo que puedo rescatar eso en cuanto a Moisés y que a través de esa obediencia, de ese proceso no sé, como procesos y como pruebas y demás que pudo haber atravesado, poder llegar a decir, el Señor de alguna manera siempre tiene como ese cumplimiento de ese plano, de esa promesa que le dio como en un principio. Em, pero también como que puedo rescatar es que él era más que un simple, no sé, líder o profeta o líder de su pueblo. Y creo que nosotros, como seres humanos o como hijos de Cristo, somos más que una función o que una tarea que nosotros realizamos. Y a veces nos encasillamos en la tarea y en la función que realizamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué eres? Ah, yo soy estudiante, yo soy trabajadora, soy mamá, soy hija. Y pues sí, somos hijos de Dios, ¿no? Sino como de pronto soy prima, soy. Ujú. Y uno piensa en lo que hago, ujú, en la función. Y nosotros creo que no estamos amarrados a esa función. O sea, nuestra identidad no tiene que estar amarrada a esa función. Entonces yo soy, bueno, pues sí podría decir como que Moisés fue el libertador de Israel de alguna manera, como que poder decir eso. Pero es como que nosotros somos más que lo que realizamos o lo que el Señor a veces nos lleva a hacer. Soy predicador, ¿no? ¿Sí? Soy pastor, soy líder, ¿sí? Sino que somos más que una función, somos. Es más una relación la que cuando tenemos con el Padre, es esa relación que tenemos con el Padre y nos revela quiénes somos realmente. Es más del ser que el hacer, ¿no? ok, sí. En cuanto a eso. Ese fue nuestro capítulo anterior para que lo miren. Ok. Ser versus hacer, sí. Pues yo siento que Moisés cumplió el propósito del Señor, a pesar de que Moisés había nacido como en una época bien difícil por todo lo de los israelitas y que de alguna manera mandaron a matar a todos los bebés varones y luego él, digamos que lo acobijó una familia. A pesar de nacer como él en esa época de Egipto, él se enfrentó de todas maneras como o pasó más bien desapercibido en cuanto al peligro del faraón que estaba enfrentando y pudo liberar también y ayudar al pueblo a liberar de las 10 plagas. Digamos que siento yo, o sea, yo siempre me pongo como que estará sintiendo las personas cuando le pasan X y Y cosas, así sea buenas o malas. ¿Qué habrá sentido Moisés cuando él vio la rebeldía de su pueblo, cuando, no sé, pronto quizás él habrá dudado? Porque en el liderazgo algo que nos han enseñado los pastores es que esto puede ser un poco solitario, y lo es. Y yo solamente puedo pensar en Moisés para miles de ejemplos. Y el man estaba o sea, se sentía abrumado porque no están saliendo las cosas, pero yo estoy hablando, como te decías, cara a cara con el Señor, pero yo me sigo sintiendo abrumado, solo, Ujú, no me hacen caso. ujú. ¿Qué pasa? ¿Se me va a entender? Entonces siento que me queda o nos queda, digamos, de Moisés que aunque tenía miles de susurros a su alrededor, él sabía que tenía que cumplir el propósito del Señor, que era liberar al pueblo de Israel, lo que tú decías, mirar atrás y decir, o sea, Dios Ujú. me usó a mí para poder yo liberar a este pueblo. Ok. Y Kim decía como, es más de lo que tú hiciste, listo, Ujú. liberaste el pueblo de Tremendo. Egipto, pero si Moisés se ve a sí mismo, él dijo, yo soy amigo de Dios y yo soy el hombre más manso de la tierra, que es algo que yo digo,
Ay, Dios mío, uno tiene que pasar por tantas cosas para decir, yo soy el más paciente, soy el más, o sea, wow. Y con ese pueblo que, no, o sea, me dan ganas de decirles a ustedes qué les pasa, o sea, como que no. Pero muchas veces uno es así, ¿no? Uno es Sí. así. Y ya para ir finalizando un poco, em, como el tema es más allá de las etiquetas, hemos hablado mucho de no te limites a lo que el mundo te dice que eres. Ujú. No escuches otras voces que no son la de Dios, no dejes que eso afecte tu propósito, tu identidad. Pero claramente viene una parte y hace parte de nuestra realidad y es, pero eso está. O sea, las voces no las puedo apagar porque van a estar. O sea, Luna no pudo haberle puesto una cinta a la niña que le decía que la sonda, que el zapato, que lo que, porque va a estar. O sea, y de hecho Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener problemas. Y creo que hace parte de eso, ¿no? Como, ¿va a estar? Pues sí. Ahora, y creo que la pregunta es, ¿cómo protejo mi corazón de las etiquetas? Aquí tengo Proverbios 4:23, que es un versículo que usamos mucho como para las relaciones, de saber toda cosa guardada, Mm. guarda tu corazón. Pero, hey, la palabra no dice solo con el sexo opuesto en cuanto a relaciones, sino es guarda tu corazón, incluso de las tantas voces que van a querer apagar la identidad de hijo amado, y vuelvo al tema de José, o sea, eres mi favorita, eres mi favorito. Y lo que el mundo va a intentar hacer es coger esa túnica y decir, tú no eres nadie, a ti te definen tus errores además, porque estamos en un mundo lleno que solo ve lo malo. O sea, si por lo menos a uno le dijeran, no, pero eres esto bien, sería más sencillo. Pero el mundo creo que siempre está recordándote lo malo. Entonces, tips, o bueno, ¿cómo? ¿Cómo protejo mi corazón? Porque es bíblico. Va a estar ahí la dificultad, van a estar ahí los comentarios, pero ¿qué hago yo para proteger mi corazón y ponerle como una burbujita donde yo diga, están los comentarios, pero no me afectan? Bueno, yo digo que lo podría, bueno, que tengo varias cositas, pero iniciando con eso, lo podría resumir como no desviando mi mirada de Cristo. O sea, siento que cuando uno tiene un foco, y ese foco es Cristo, puede, pucha, vienen las circunstancias, viene el que te tira la piedra, no, viene el que te molesta, el que Vas a tirar el dice, micrófono ahora. perdón, pero sí, o sea, pueden venir mil cosas, pero cuando estamos enfocados, pueden pasar mil cosas alrededor y no le vamos a estar prestando atención a eso. Yo no sé, por ejemplo, si a ustedes les gusta ver series o episodios o algo, y digamos que yo no soy mucho de televisión como tal, o sea, de prender y pegarme a un programa, pero a mí me gusta MasterChef y yo me quedo con MasterChef, yo como Por que dos. lo pongo, uno tiende a concentrarse, o sea, le pones toda tu atención y uno es así. O sea, mirando ese programa y uno, ¡ah! ¡Jue pucha! Y lo cogió y le dijo, ¡ay, jue madre! Y cuando nosotros digamos que estamos literal así con el Señor, o sea, está mi mamá en la cocina o pasa mi primo o mi tía o a veces hasta tenemos el teléfono en vibrador o en silencio que no le voy a prestar atención. mm, Estamos que enfocados en algo, entonces siento que puedo empezar por ahí de pronto como que ese tip o ese consejo y es de que cuesta, porque uno dice, pues como no estamos viendo a Cristo, o sea, como físicamente, de que me quedo mirando para allá y le hago oídos sordos a lo demás, pero siento que cómo puedo proteger mi corazón mirando a Cristo, o sea, y evitando como que hayan este tipo de distracciones que quieran como lastimarme o de alguna manera como invalidar lo que el Señor ya ha dicho de mí. Y otra cosa era como pensando en las armas espirituales, pensaba de pronto en el escudo de la fe. Entonces es Wow. como, ¿cómo protejo algo? Pues sí, poniéndole de pronto como un escudo, una Ujú. cobertura o algo, ¿verdad? Y pensaba, listo, en el escudo de la fe. Y me listo, todos sabemos qué es la fe, ¿no? Pero luego se me venía a la mente este versículo en Romanos y es de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y era como, ok, si voy a proteger mi corazón con el escudo de la fe, de alguna manera es como
escuchando la palabra de Dios y atesorándola en mi corazón, porque puedo solo escucharla y puedo solo leerla, pero atesorándola también en mi corazón y de alguna manera hace como que se forme un escudo o blindarlo frente a esos otros comentarios y poder como de alguna manera contraatacar Claro. mentalmente o con lo que yo hago con la palabra. Y era como que se me venía también a la mente de que yo puedo escuchar muchas cosas, hasta en tema cristiano, por ejemplo. Puedo escuchar al pastor, al predicador y puedo escuchar mucha música, ¿cierto? Pero si yo no atesoro eso en mi corazón, viene una persona con... Tienes la voz muy gruesa. Ah, mentira, no, pero de pronto con otro La comentario. que ya sanó. Cabe aclarar que ya No, no, sanó. no, Ya te vamos a perdoné. orar por ella al final. Yo, si escuchas esto, ya te perdoné. Ah, La señora sí. La traumé. la señora. Pero, yo, pero digamos que pueden venir muchos otros comentarios, pero tu corazón está tan lleno de la palabra, tan lleno de verdades que el Señor ha dicho de ti, que es como, ah, lo soplas, literal, como Ok. que se va la pelucita. Y se me venía ese versículo también de retener lo bueno y rechazar lo malo. Y a veces somos de que yo retengo lo bueno y también a veces rechazo lo malo, porque podemos también caer en esa mentira, por decirlo así, de que si yo atesoro o retengo esto que me dijo esta persona me dijo que, bueno, digamos, que a mí nunca me han hecho bullying, pues como que en el colegio o algo así, por mi estatura o algo así, pero de pronto yo decir como, a mí me dijeron que por ser chiquita yo no iba a poder ser, bueno, eso sí me lo dijeron, no podía ser azafata. Me Eso sí, encanta aquí. pero es como, no era mi sueño ser azafata, pero es como que si uno a veces atesora ese tipo de comentarios, es como, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablarle a este de Cristo porque yo soy más chiquita y pues él es más grande y me va a poner atención. Pero a veces de verdad nosotros terminamos atesorando ese tipo de cosas que no edifican y desechando realmente lo que vale la pena. Y a veces lo demostramos cuando hablamos de nosotros mismos, porque es súper rico y es súper fácil hablar del otro y destacar las cosas buenas del otro. O sea, a veces, pues a mí a veces se me facilita y hay personas que se les facilita resaltar como las virtudes y los dotes y los talentos del otro. Pero cuando hablamos de nosotros mismos, ya nuestro corazón está a veces como tan lleno de cosas negativas que es como, ¿Qué digo? Bueno, de ya, no hablaremos. soy cristiano. Y a veces eso para otros contextos ni siquiera es Es bueno. válido. Pero sí es como de pronto como resumirlo en eso y es como poner foco, o sea, nuestro foco sea Cristo, filtrar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, o sea, retener lo bueno, sacar lo malo, identificar qué son esas cosas que de verdad no me están ayudando a crecer, ayudando a nutrir espiritualmente, mirarnos a través de la cruz. O sea, creo que cuando te mires al espejo es como, voy a ver a Cristo. Porque tenemos la imagen de Cristo de las películas, ¿no? Pero es como que de alguna manera no es como, cuando tú te veas al espejo, ve a Cristo y es como reflejar ahí el Cristo de Hollywood, sino que de verdad es como a través del espejo o a través de cómo yo me veo, ver a través como de esos pensamientos que se reflejen en una imagen, que es la que soy o lo que el Señor está diciendo de mí. Y, y lo otro, y creo que es importante, y es rodeándonos de personas que también amen a Cristo, porque a veces nos rodeamos de personas que, pues, en nuestro contexto, trabajo, estudio, lo que sea, pues no todo el mundo, primero no todo el mundo es cristiano y pues no todo el mundo que es cristiano también es como que amo a Cristo, entonces voy a decir palabras que edifiquen, pero las personas con las que nos rodeamos o con las que pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo sí influye en cómo nos vemos, en cómo hablamos también con los demás y tienden a desgastar esa coraza con la que hemos intentado proteger nuestro corazón. Entonces siento que sí es importante como validar y evaluar ese tipo de personas con las que nos rodeamos. Ok. Yo tengo varias cositas y bueno, las voy a ir diciendo como leyendo porque no quiero que se me escape ninguna. Y bueno, la primera es que tenemos que siempre andar bajo la luz de la palabra, ¿no? La palabra dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y me gusta mucho, ahorita no recuerdo el versículo, pero está en Primera de Pedro que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es que no somos como un accidente o una casualidad, porque bueno, si bien antes en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que, digamos que
intermediaban, por decirlo así, estaban como en el medio de Dios y el pueblo, pero hoy en día, así como dice acá Primera de Pedro, ahora tenemos ese acceso directo, ¿sí? Entonces, cuando somos nación santa, se refiere a que somos apartados para Dios. Cuando dice que fuimos, o sea, que somos un pueblo adquirido por Dios, se refiere a Jesucristo, porque fuimos comprados justamente por un gran ser que fue el derramamiento de su sangre, ¿sí? Entonces, nuestro valor tiene que empezar a verse o que entendamos que proviene es justamente del Señor y no por lo que dicen los demás. Otra cosa que siento que podríamos como que atesorárnoslo y es entender que no nos tenemos que conformar, perdón, a lo que nos dice el mundo o como dice la palabra, no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. Y justamente la transformación, dice la palabra que es desde el entendimiento, viene de lo que el Señor ya ha depositado en nosotros, pero no lo creemos, o sea, lo tenemos acá, pero no se está transformando. Entonces tenemos que empezar a transformarlo y saber que Satanás ha venido aquí para mentirnos, ¿sí? Para no, digamos que un poco como cegarnos, ponernos como una bandita en los ojos y no empezar a ver o creer lo que dice el Señor. Y siento que un tip también puede ser como andar, o sea, que mi identidad sea basada en la verdad de Dios. Esa tiene que ser como una de los focos y algo que también decía Kim y también lo tengo que muy anotado, es rodearnos de hermanos en la fe para que nos ayuden a recordar quiénes sí somos. Ok. Porque, bueno, y puede que hayan excepciones, ¿no? Porque no somos perfectos, pero siento yo que de todas maneras uno como cristiano, uno como seguidor de Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, sabe qué tipo de cosas van a alegrar el alma de las otras personas por medio de la palabra. Claro. Entonces siento que eso de rodearnos es muy importante, porque si bien creo que es en Mateo, en Hechos, cuando unos amigos bajaron a su amigo paralítico para que el Señor lo cuidara, lo sanara, perdón, yo siempre me ha impactado esa historia porque yo digo, tenemos que rodearnos de personas que nos lleven a Cristo, como pasó con esos hermanos, con esos amigos, perdón. Ok. Yo ya, para terminar como mi consejo, creo que como que tengo muy en cuenta lo que dijeron en cuanto a lo de la palabra de Dios, porque ustedes conocen un poco que en este tiempo, hace poco tuve que tomar una decisión muy dura y emocionalmente te llegan muchos pensamientos, muchas palabras y uno no sabe qué decir, no sabe qué hacer, no sabe cómo sentirse. Y el Señor me dijo, llénate de la palabra. Y aparentemente no es algo como que uno dice, no, pues esto tendrá mucho efecto, pero miren, y lo comparto con ustedes y con todo el mundo, y es cuando uno habla la palabra, uno está llenándose de fe y esa coraza de la palabra hace que tu corazón, dice Filipenses, será guardado por una paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hablamos de cómo guardar mi corazón, cómo protegerlo, dice la Biblia, con toda oración y ruego, pongan sus peticiones delante de Dios, confiesen la palabra y esa paz va a proteger su corazón. Entonces, ya para finalizar la reunión, yo quiero realmente terminar el último punto, que es una pregunta para ellas, para mí, para todos, y es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y voy a recordarte rápidamente algunas cosas bíblicas que tú eres en Cristo. Y dice, eres escogido, eres escogida porque Jeremías 1:5 dice, antes que te formas en el vientre, te conoció Dios. Y antes que nacieras, te santificó, te dio por profeta a las naciones. Y si te han dicho que no eres capaz, que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno o buena, la palabra dice otra cosa. Eres amado porque Juan 3:16 dice que de tal manera te amó Dios que entregó a su único hijo en la cruz para que diera su vida en salvación por muchos. Eres redimido porque la palabra dice en Efesios 1:7 que en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en la palabra dice, no importa si allá te juzgan, si te condenan por tu pecado, por tu error, eres redimido. Y termino con esto. Eres aceptado, eres aceptada porque la palabra dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo era la excluida y el Señor me dijo, tú eres amada, tú eres aceptada y lo que nos ha enseñado a nosotras, lo que me ha enseñado a mí,
Dios lo puede hacer en ti, eres su hijo amado, eres increíble y más allá de las etiquetas, no nos encasillemos en lo que el mundo dice que somos porque Satanás se va a encargar de arruinar nuestra identidad, pero el Señor nos ha dicho así como José, tienes la chaqueta de Cristo donde tú dices yo soy hijo y me veo a través de la cruz y de la obra de la cruz. Entonces, chicas, muchas gracias por este tiempo, gracias por compartir sus experiencias, esa vulnerabilidad creo que es súper valiosa. Gracias por estar aquí. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por vernos hasta el final. Amamos ser iglesia y construirnos y edificarnos. Entonces, pendientes de lo que se viene próximamente. Y ya, gracias por todo.